Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El secretario Aurelio Nuño va a hacer un pronunciamiento para ustedes. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero lamentar profundamente los hechos ocurridos el pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas que desafortunadamente perdieron la vida y deseo una pronta recuperación y doy toda mi solidaridad a las personas heridas, tanto civiles como a los miembros de la Policía Estatal y por supuesto de la Policía Federal. Las autoridades, tanto estatales como federales competentes, han ofrecido por distintos medios información de lo que sucedió el domingo pasado y existe ya en curso una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, a la cual estaremos dando puntual seguimiento. Hoy México vive un momento fundamental para sentar las bases de una mejor educación para las niñas y para los niños, particularmente de quienes desafortunadamente hoy tienen menos oportunidades. Son momentos de cambio que requieren de apertura, compromiso y tolerancia. Son momentos, particularmente en Oaxaca, en la que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para distender y en el marco de la legalidad poner fin a la violencia y garantizar todos los derechos de los oaxaqueños. Desde la Secretaría de Educación Pública quiero reiterar, como lo he hecho en diversas ocasiones, que existe una plena apertura al diálogo con todo el magisterio. Un diálogo constructivo y en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes. Tal como lo señaló el día de ayer el secretario de Gobernación, acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos y de manera muy particular de quienes somos servidores públicos. La reforma educativa es un proceso que continúa y que no se va a detener, y es un proceso que tiene como gran finalidad brindar una educación de calidad y excelencia a los millones de niñas y niños mexicanos que tienen todo el derecho de aspirar a un mejor futuro a través de una educación de calidad. Por lo mismo, es fundamental que los servicios educativos puedan muy pronto ser regularizados en consideración del interés superior de las niñas, los niños y los jóvenes oaxaqueños. Es necesario que juntos construyamos las condiciones de un diálogo constructivo. La única forma de establecer un diálogo democrático es a través de la legalidad y la buena voluntad de todas las partes. Y tiene que quedar muy claro que todo esfuerzo en este sentido únicamente tiene como fin que logremos una mejor educación para las niñas y para los niños de México. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Mónica. Sobre tu primer pregunta, como lo informó hace un momento la Secretaría de Gobernación, el diálogo que se tendrá mañana
y el cual por supuesto celebramos, tiene como fin tener un primer acercamiento y distender las condiciones que existen hoy en Oaxaca, particularmente en Oaxaca, y es un diálogo en ese sentido de corte político. No será un diálogo educativo. En este diálogo no se abordarán temas en materia de educación y, como lo he señalado en estos momentos y lo hemos venido señalando siempre, a partir de que existan condiciones adecuadas, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que se tenga ese diálogo educativo, pero reitero, respetando la Constitución, respetando las leyes y, por supuesto, esto quiere decir en el marco de la reforma educativa. Sobre tu segunda pregunta, me parece que son eventos que hay que separar. La reforma educativa es una reforma que lleva una ruta, es una reforma pues que está en la Constitución, que, como decía hace un momento, refiriéndome a lo que ayer señaló el secretario de Gobernación, acatar la ley no es una opción, es una obligación para todos y particularmente para los funcionarios públicos. Y en ese sentido, la reforma lleva una ruta que va a continuar y que, por otro lado, están los eventos pues lamentables que sucedieron el día del domingo, pero pues que tienen que ver con una condición muy particular que sucedió y que ya todos conocemos y que las instancias competentes han relatado, pero en ese sentido no es un evento, pues son dos procesos totalmente distintos y me parece que no tienen en ese aspecto una relación ni por supuesto afecta el camino de la reforma educativa. Y para tu última pregunta, decirte que no, más allá de lo que siempre se ha tenido como parte del gabinete. María Cavadas, de La Razón. María, ¿cómo estás? Buenos días, secretario. Dos preguntas. ¿Cuál es su opinión con respecto a que diversos grupos que se adhirieron al movimiento magisterial en Oaxaca tienen fuertes nexos con Morena, con el PRD, y si usted va a participar en el diálogo en la Secretaría de Gobernación y va a ser público este diálogo? A ver, sobre esto último, María, lo acabo de responder a la pregunta anterior de Mónica. Reiterarlas, como lo dio a conocer hace un momento la Secretaría de Gobernación, el diálogo que habrá mañana, el cual celebramos, es un diálogo en materia política que busca escuchar, distender y generar condiciones de tranquilidad y de paz en Oaxaca, y no será un diálogo en materia educativa, es decir, es un diálogo que estará y corresponde a la Secretaría de Gobernación. Aquí, como lo acabo de contestar, reiteramos, como siempre lo hemos estado, abiertos a poder tener un diálogo en materia educativa, pero con la claridad de que este tiene que ser en el marco de la reforma y de lo que dice la reforma, y que dentro de ese marco y dentro de ese pleno respeto es, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, es que se puede dar ese diálogo una vez que existan eventualmente las condiciones, que obviamente será parte de lo que se abordará el día de mañana. Y por último, pues decir sobre tu primer pregunta, que a mí me parece que estos son momentos claramente delicados, en donde todos tenemos que ser muy responsables, en donde todos, reitero, en el marco de la ley, respetando lo que dice la Constitución, respetando lo que dicen las leyes, tenemos que tener una gran responsabilidad y no intentar ni buscar ninguna ganancia o lucro político ante la situación que se está teniendo. Y eso me refiero a la pregunta que me hace sobre la participación de diversos grupos políticos o eventual participación en estos conflictos. Me parece que es un momento, reitero, en donde se tiene que tener una gran serenidad, un momento en donde se tiene que tener una gran responsabilidad, entender que es fundamental que se regrese a la tranquilidad, se regrese a la paz, que es fundamental que haya una distensión del conflicto, y también entender
que en el proceso educativo lo que está en juego es el futuro de las niñas y de los niños de México, y que eso es lo más importante. Por encima de cualquier otra consideración, nadie, me parece, podemos perder de vista que lo que está en juego son los niños y las niñas, y es el futuro de una mejor educación para el país, y esa es la trascendencia del cambio educativo. Así es que, por lo mismo, me parece que no es momento de que nadie quiera obtener réditos políticos o tratar de impedir que esta situación llegue a buen puerto. Primero, decir, y creo que todos ustedes han sido testigos, porque la mayoría de ustedes me han hecho el favor de acompañarme a muchos de mis eventos y de mis giras, nunca hemos rechazado el diálogo. Lo que yo siempre había dicho es que estábamos abiertos al diálogo, no únicamente eso, sino que queríamos el diálogo, pero que este diálogo se tenía que dar en el marco de la ley y acatando lo que dice la Constitución. Y reitero, como ayer lo dijo el mismo secretario de Gobernación, acatar la Constitución y acatar la ley no es opcional, es una obligación de todos los mexicanos, principalmente de quienes somos funcionarios públicos. Así es que nuestra posición en ese sentido siempre ha sido la misma, sí al diálogo, pero un diálogo respetando la Constitución y las leyes, y por supuesto eso implica que se dé en el marco de la reforma, y esa es la posición que mantiene el gobierno de la República. Me parece, sobre tu segunda pregunta, a ver, aquí lo importante cuando hablamos de distensión es muy importante que regrese la paz, a eso es a lo que me refiero, que regrese la paz y la tranquilidad, particularmente en Oaxaca, y que para ello es muy importante que se puedan tender estos puentes institucionales para tener un diálogo que permita distensar y regresar a la paz. Y por eso, en ese sentido, celebramos este primer encuentro o este primer acercamiento que se tendrá en la Secretaría de Gobernación, precisamente para poder abordar estos temas y esperamos iniciar una distensión del conflicto. A eso es a lo que me refiero de manera muy puntual. Y por último, decirles que yo voy a seguir trabajando con muchas ganas, con mucho ánimo, con todas mis fuerzas en la reforma educativa y por supuesto en el cambio educativo que necesita México y que necesitan las niñas y los niños de México. Muchas gracias, Liliana. Gracias, señores. Gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.